Pido al Dios de la vida que te bendiga. Pido al Dios de la vida que te llene de su alegría, que te llene de su gozo, que te llene de su paz. A esta hora le solicito a Él, que es el dueño de todo. Le solicito a Él, que lo puede todo, que actúe en tu corazón, que actúe en tu vida, que actúe en tu ser, que actúe allí donde tú más lo necesitas. Tal vez estás viviendo momentos difíciles. Tal vez estás pasando por situaciones complejas. Tal vez tienes tú situaciones de dolor, de tristeza. Bueno, pidámosle al dueño de la vida, pidámosle al Señor que actúe allí y que te ayude a salir adelante, que actúe allí y que te ayude a vencer las dificultades y los problemas. Comencemos haciendo oración. Padre Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos regalas. Te damos gracias porque tú no nos dejas. Te damos gracias porque tú no nos abandonas. Te damos gracias porque tú respondes con fidelidad a nuestra deslealtad. Te damos gracias porque tú respondes con cercanía a nuestra distancia. Porque tú olvidas rápidamente nuestros pecados cuando arrepentidos te pedimos que nos perdones. Hoy, Señor, te queremos pedir de manera especial que nos ayudes. Tú conoces cuáles son nuestras situaciones. Tú conoces cuáles son nuestros problemas. Tú conoces en qué andamos. Tú conoces cuáles son las dificultades que tenemos. Señor, ayúdanos. Señor, no nos dejes solos. Señor, bendícenos. Señor, posa tu mano sobre nosotros. Levántanos y danos alegría para disfrutar la vida y ser felices. Amén, amén y amén. Hoy quiero reflexionar en torno a la figura del Padre misericordioso. Ustedes saben que esa parábola me fascina. Es la parábola del hijo pródigo, la parábola del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, del versículo 11 al versículo 32. He hablado mucho de ella y por estos días estoy reflexionando más, porque estoy escribiendo un libro del perdón desde esta parábola. Oiga, yo quisiera que ustedes se aproximaran a la figura del Padre misericordioso, porque creo que en ella, a través de ella, el evangelista nos muestra los rasgos característicos del Padre Dios, del Padre Dios revelado por la persona de Jesús, del Padre Dios revelado por el amor de Jesús. ¿Y cuáles son esos rasgos? Yo quisiera señalar dos rasgos que pueden ser opuestos o complementarios, mejor. Uno, Él es el dueño de todo. El Padre misericordioso aparece como el dueño de la hacienda, aparece como el dueño de los bienes, aparece como el jefe de la familia. De hecho, el hijo menor que quiere irse va a donde él a pedirle. Es decir, reconoce su rol, reconoce cuál es su papel, reconoce cuál es su función allí como eje y como centro de la familia. Esto es supremamente importante. Nosotros amamos a Dios, nosotros confiamos en Dios, nosotros creemos en Dios y sabemos que Él es el dueño de todo, y sabemos que Él es el Señor de todo, y por eso nosotros le obedecemos, y por eso nosotros de rodillas vamos donde Él. Muchas veces olvidamos nosotros lo que significa Dios como el Señor. Por eso Él no hace nuestra voluntad. Él no está al servicio de nuestros caprichos. Él no está al servicio de lo que nosotros decidimos o hacemos. No, Él está al servicio de su voluntad, y somos nosotros los que servimos a la voluntad de Él, y somos nosotros los que estamos allí para obedecerle. Eso lo olvidamos, y por eso muchas veces terminamos construyendo unas imágenes de Dios que no corresponden con el Dios bíblico, que no corresponden con el Abba de Jesús. Hey, tú no mandas a Dios. Dios, organízate. Pilas, ayuda a mi abuela. Pilas, ven para acá.
hey, esta noche Dios, tarde de esta noche, noche de milagros, hey Dios, haz aquello. No, no creo que sea así. Creo que fundamentalmente es que tú y yo digamos: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú eres el Señor, tú eres el dueño de todo, y aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero a mí me encanta que esa imagen tiene ese rasgo del jefe de la familia, del que toma las decisiones, pero también tiene el rasgo de la ternura. Es que cuando el hijo regresa, el padre lo abraza, el padre lo besa, el padre lo perdona. Y eso es ternura. Un abrazo, un beso. El texto dice que se compadeció, que sintió compasión. Eso es ternura. Y creo yo que es bien importante para nosotros. Y creo yo que es fundamental para nosotros. Hoy quisiera que revisáramos el tema y que juntáramos esas dos realidades. Porque a veces nos imaginamos a Dios como un tirano. Y en América Latina, que hay tantos que quieren quedarse en el poder cual tiranos, y que usan la democracia de manera, tú sabes, para quedarse en el poder como si lo fueran todos. Uno termina creyendo que Dios es así. Y no, Dios es tierno, Dios es amoroso, Dios perdona, Dios abraza, Dios besa, Dios da nuevas posibilidades. Y eso genera en nosotros actitudes de vida. Primero, genera en nosotros la confianza de que Él está al frente. La confianza de que es Él el que manda, el que rige, y Él sabe para dónde llevar la nave de la historia. Él es el piloto de ella. Y nosotros, eso nos hace confiar. Pero dos, la ternura con la que nos recibe cuando fallamos y arrepentidos volvemos. Yo no sé, pero a mí me genera mucho amor. Creo que la ternura con ternura se paga. Y si Él es así de tierno, nosotros queremos ser igual de tiernos que Él. Nosotros queremos responderle con igual ternura. Por eso hoy, primero, no saques de tu vida la figura de Dios. Es necesario que tengamos un referente. Es necesario que no quitemos la figura del Padre Dios y que no perdamos el sentido de la vida y no nos distraigamos en la historia por no querer mirar a Dios. Es necesario que nos centremos en Él y vivamos con Él. Dos, es necesario que nosotros nos sintamos amados y que, sintiéndonos amados, respondamos con amor a su presencia, respondamos con amor a su misericordia. Él está con nosotros, Él no nos abandona, Él no nos deja. ¿Eso qué implica? Que nuestra oración es una oración confiada y es una oración tierna. Confiada en su voluntad, confiada en su poder, pero tierna, porque sabemos todo el amor que tiene para con nosotros. Bendito sea Dios, alabado y glorificado sea Dios. Te invito hoy a reflexionar en torno a cómo está siendo tu oración. ¿Es la oración de una persona que tiene miedo? ¿Es la oración de una persona que duda mucho del poder de Dios? ¿Es la oración de una persona que está sufriendo mucho y lastimeramente se relaciona con Él? ¿O es la oración de alguien que confía, cree y sabe de la ternura de Dios? Hoy te invito a pensar en esas dos cualidades del papá de Jesucristo, del Abba de Jesucristo, que es el Padre nuestro, porque en Él, en Jesús, todos somos hijos de Dios, todos vivimos para Dios. Bendito seas, Señor, alabado y glorificado seas. Tú lo eres todo, mi Señor, y nosotros confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas, porque tú siempre estás con nosotros y nos llenas de tu alegría y nos llenas de tu gozo. Bendito sea el Señor, alabado y glorificado sea Él. Les recuerdo que este 22 de enero
tendremos el retiro de inicio del año en la Casa de Retiros Shalom. En la Casa de Retiros Shalom tendremos el retiro de inicio de año, 22 de enero, en el 322-365-7521. 322-365-7521. Hagamos la clave de lectura que vamos a usar en el día de hoy. Usemos un comentario del padre Gustavo Mesa, presbítero eudista, excelente ser humano, excelente presbítero, que nos da una clave de lectura para aproximarnos a las dos lecturas de la liturgia de hoy. Dice el padre: la encarnación de Dios en nosotros es un acontecimiento insólito. No se comprende realmente ni fácilmente cómo es que Dios haya decidido compartir de ese modo nuestra historia. Dios quiere que todos tengamos salud, bienestar, esperanza, y por eso se hace solidario con su pueblo. Sí, Él se solidariza con su pueblo hasta el extremo. ¿Cuál extremo? El extremo de asumir nuestra carne. Para Dios, todo parte de lo más pequeño, de lo que normalmente pasa desapercibido, y eso nos desconcierta. En Dios, lo más auténtico sale de lo último. La salvación empieza por debajo. Ella no tiene por qué estar por encima de los hombres, porque así no actúa Dios. Ella sale de los pobres y de los humildes, pues en lo pequeño es donde se puede encontrar qué le sirve realmente a Dios. En esa dirección resulta verdaderamente particular lo que hoy nos dice la palabra. Leamos Isaías capítulo 7, del versículo 10 al versículo 14. Isaías capítulo 7, del versículo 10 al versículo 14. El Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. En esta primera lectura de hoy, nosotros encontramos un gran problema histórico, cuya solución no se ve en el horizonte. Toma aire un nuevo anuncio, el anuncio de que vendrá el portador de la reconciliación y de la paz, que es lo que en ese momento le falta al pueblo de Dios. Sí, ellos están viviendo un momento de crisis, un momento de incertidumbre, y ese se resuelve por medio del anuncio de un niño, que es la presencia viva de Dios. Va a nacer de una virgen, su nombre será Emmanuel. Eso ya nos invita a entender qué sucede, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Por ahí Dios asegura la descendencia de David y devolverá el acuerdo y la tranquilidad a este texto. Si te das cuenta, aquí hay un problema netamente político. Ellos están en medio de lo que se llamó la guerra sirio-fenicia, sirio-efraimita también la llamaron. Y él no sabe qué hacer y tiene miedo, y Dios le asegura que va a continuar el reino en el nacimiento del niño. Es decir, el nacimiento del niño es manifestación de la esperanza de Dios en ese momento de incertidumbre y en ese momento terrible. Porque lo que pasa es que estos dos pueblos, Siria y Efraín, le proponen a Judá que se junten los tres para atacar a Siria. Y Judá dice que no,
Y como Judá dice que no, ellos dos atacan al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y claro, él entra en una incertidumbre, no sabe qué hacer. Y con el anuncio, lo que Dios le está diciendo es: te aseguro que va a haber descendencia de David. Te aseguro que va a mantenerse mi poder con ustedes. Y ese anuncio lo entendemos nosotros en términos cristológicos, lo entendemos nosotros como un anuncio del Mesías. Tomemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al versículo 38. Lucas, versículo 1, capítulo 26 al versículo 38. 1, 26, 38. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y les pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Quiero comenzar con lo que dice el texto al iniciar. A los 6 meses. ¿A los 6 meses de qué? De lo que había pasado anteriormente, que es el anuncio de el arcángel a el papá de Juan el Bautista, Zacarías. Pero más que un conector literario, a los 6 meses, más que conectar las dos experiencias, yo creo que allí hay una afirmación teológica muy fuerte. Yo creo que se nos está diciendo que el acontecimiento que se va a narrar no es un mito, no es una invención, es una actuación de Dios en la historia. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros los cristianos, porque nosotros creemos en una persona. Nosotros creemos en una persona concreta. Nosotros creemos en una persona concreta, en una persona que vivió en un momento histórico concreto. Nuestro Dios no es un Dios mitológico, no es Zeus, no. Es Dios que actúa en la historia, que actúa en el entramado de relaciones de los seres humanos. Lo que sucede en la Navidad y que celebramos en torno al pesebre, en torno al niño Jesús, es el acontecimiento histórico de Jesús. Eso es maravilloso, porque a veces terminamos creyendo que es una mitología, que es un cuento. No, es Dios actuando en la historia. Por eso, en este momento te invito a decirle: Señor, actúa en mi historia. Señor, actúa en mi corazón. Señor, actúa en mi ser. Tú sabes que necesito de ti. Tú sabes que necesito de tu ayuda. Tú sabes que necesito de tu fuerza y tu misericordia. Tú sabes que necesito de todo lo que me hace falta y que tú me puedes dar. Ayúdame, Señor. Y bendíceme hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea: ser tierno con los que amas. Tarea: ser tierno con los que amas. Ánimo, Dios contigo, y vamos a salir adelante, y vamos a vencer dificultades, y vamos a vencer problemas, porque Dios no nos deja. Dios nos llena
de su amor y de su paz. Escríbanme a @pelinero.